Sí, ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro primer encuentro con el investigador Claude Galileo. Soy Ruby Milena Ocampo, bibliotecóloga enlace de la Escuela de Ingenierías en la sede de Medellín. En nombre de las bibliotecas UPB y de la Dirección de Investigación y Transferencia CIDI, agradecemos su participación en esta sesión. Encuentros con el investigador es un espacio para conocer la experiencia de vida de los investigadores UPB y las metodologías que usan para su producción académica y científica. Se contará con la presencia de investigadores de las distintas facultades en el ámbito multicampus. Nuestras sesiones serán los últimos jueves de cada mes en este mismo horario a las 4 p.m. a través de este mismo canal. Entonces, para comenzar, le doy la palabra a la coordinadora de investigación, Dirección de Investigación y Transferencia CIDI, la sede de Medellín, Marcela Restrepo Rodas. Adelante. Gracias, Ruby, muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues primero agradecer a todos los participantes, a nuestro invitado del día de hoy. La idea de yo estoy en este momento haciendo digamos, la inauguración también con Gloria, junto con Gloria, porque este es el primer encuentro de esta estrategia que quisimos desarrollar en conjunto la biblioteca y la Dirección de Investigación, con la intención de acercar un poco más a esos investigadores que trabajan día a día por todo el desarrollo investigativo y científico de la universidad, a los investigadores, perdón, a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad académica en general. Y en ese sentido queremos que sea un espacio tranquilo, de conversación, donde no hay nada pues como muy acartonado. Lo que sí queremos es que sea un espacio en donde todos puedan conocer esa experiencia del investigador desde su formación, su ruta de trabajo para poder llegar a donde ha llegado en este momento, todas esas vivencias que ha tenido en el trasegar de ser un investigador reconocido para la universidad. También es un momento como aspiracional, un espacio aspiracional para quien de pronto quiera seguir esa ruta de formación en investigación. Entonces pues allí la intención es que ustedes puedan interactuar con el investigador invitado, hacerle preguntas de acuerdo a lo que ya se venga desarrollando en el ejercicio pues como de la actividad, y pues hacer la invitación para que puedan convocar a otros compañeros, ¿cierto? A otras personas que de pronto estén interesadas. Como les digo, este es el primer evento, entonces pues esperamos que salga muy bien y que todo el mundo quede muy entusiasmado para que continuemos mes a mes invitando a otros investigadores a nivel multicampus. La idea es que este espacio se abra a nivel multicampus y que los podamos ir conociendo a todos. Es un ejercicio bien interesante y pues nada, simplemente darles los agradecimientos y esperamos que todo salga muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención. Ahora le doy paso a la directora del Sistema de Bibliotecas de nuestra sede de Medellín, Gloria Nina Bedocho. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues yo creo que lo que había por decir ya Marcela lo dijo. Reitero, sí quiero empezar pues reiterando un agradecimiento muy especial al investigador, a Rubén Zuluaga, por ser el primer invitado y por quererse unir a esta iniciativa tan importante y este evento que estoy seguro va a ser un aporte grandísimo, pues tanto para los estudiantes, que esperemos que se nos vayan uniendo en el transcurso del tiempo y que podamos hacer extensiva estas invitaciones, este primer encuentro y los próximos que vengan a nuestros estudiantes. Gracias, profe, por querer compartir ese espacio con nosotros. A la directora de investigación y transferencia que no nos acompaña, también pues quiero manifestarle, y a Marcela un agradecimiento muy profundo por quererse unir a esta iniciativa y por articularse con el sistema de bibliotecas. Creo que somos dos unidades que podemos articular muchísimas cosas en bien y en pro de que los chicos reciban cada día muchísimas ofertas de formación. A Ruby y a todo el equipo que ha logrado pues sacar adelante
este proyecto, y a las personas que están en este momento conectadas, pues a todas bienvenidas. Muchas gracias pues a Ruby y sobre todo al investigador que nos acompaña, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos a ver en este primer encuentro, esperemos que los chicos pregunten, que sea un éxito. Muchas gracias, profe, muchas gracias, Ruby, muchas gracias, Marcela, y arranquemos. Muchas gracias, Gloria. Bueno, sí, ya démosle la bienvenida a nuestro investigador. Antes de darle la palabra, quisiera contarles a todos nuestros participantes que vamos a grabar estos encuentros con el fin de que nos queden como memorias y poderlos publicar en nuestro repositorio institucional. Entonces, para que sepan que vamos a grabar y puedan revivir luego nuestros encuentros. Ahora sí, voy a darle la bienvenida a nuestro investigador invitado. Es Robin Zuluaga Gallego, es ingeniero agroindustrial y doctor en ingeniería, es profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana, es docente de las facultades de Ingeniería Agroindustrial y de Nanotecnología, investigador senior de MinCiencias y miembro activo de los grupos de investigación sobre nuevos materiales y de investigaciones agroindustriales, y ambos están en categoría A1 según la última convocatoria de MinCiencias. Y también ha participado en diferentes proyectos y eventos de carácter nacional e internacional. Entonces, investigador Robin, de nuevo muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, lo escuchamos. Queremos saber cómo prefiere que orientemos esta charla, si a través de unas preguntas orientadoras que tenemos para usted o si lo prefiere más a modo conversa, como usted lo prefiera. Bueno, buenas tardes, Ruby, y muchas gracias pues por la invitación, el honor que me hacen pues de participar y ser el primero en este tipo de eventos. Y yo soy bastante tímido como para hablar pues en este tipo de eventos o de situaciones, entonces muy bueno lo que dijeron, que era más, que no fuera tan acartonado, sino más como un conversatorio, como contar, digamos, la experiencia y las anécdotas que tengo dentro del proceso de formación que llevo en la universidad como investigador. Y digamos que pues que me hayan invitado a este evento pues me llena de mucho orgullo, y pues también, como les digo, soy bastante tímido para hablar pues como de este tipo de situaciones y más por internet que quedan grabadas, pero pues la idea es que no conversemos, y yo pienso que podemos empezar con las preguntas, y yo pienso que eso va a ir dando como el hilo pues a la conversación, y que pregunten pues las preguntas que hagan, trataré pues de ser muy conciso también como en responderlas. Y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Ay, no, a usted muchas gracias de verdad. Conocemos de sus múltiples ocupaciones y el que esté acá pues va a ser muy enriquecedor para todos. Entonces, yo voy a empezar con unas preguntas orientadoras. Al final vamos a abrir un espacio también para que los participantes hagan sus preguntas y sus comentarios. Entonces, bueno, en primer lugar quisiéramos saber cómo llegó usted a la investigación. Pues ve, esto es, digamos, como digo, lo bueno de esto es una historia, digamos, lo que yo comencé más o menos por allá, como cuando era estudiante de pregrado, como en 1998, yo creo, más o menos. De hace muchos años, como diría mi tutora, digámoslo, líder espiritual y investigativa en la universidad, la doctora Piedad Gañán, hace muchos años. Comencé, pues, cuando era estudiante de pregrado, a trabajar a participar en una serie de eventos que se llamaban Ingeniar, ¿cierto? Que los tenía la Escuela de Ingenierías, que los realizaban año a año y que era como una especie de feria de la ciencia, donde los estudiantes de pregrado, pues, presentábamos como ideas de trabajos, muchas veces asociados a los cursos que hacíamos o a lo que veíamos en las clases. Entonces, digamos que participé en un par de oportunidades pues en el Ingeniar, y en una de esas, por uno de los temas que presenté, que era un tema de fibras naturales. Me acuerdo que era un filtro de combustible elaborado con fibras naturales, que lo hice con otro compañero que era de ingeniería mecánica. Pues nos presentamos a esa convocatoria, él era tecnólogo mecánico y sabía
pues mucho eso de los motores y de cómo armar el filtro. Entonces hicimos ese trabajo, lo presentamos y pues, en una de esas visitas tuve la grata presencia de la profesora Piedad Gañán, quien pues le interesó el tema y como ella pues tiene demasiada experiencia, es una de las personas más reconocidas en el tema en Colombia y yo pienso que en el mundo en fibras naturales, pues digamos que vio potencial en ese trabajo y fue ahí cuando me tendió la mano y me invitó pues a trabajar con ella en sus proyectos de investigación, digámoslo así, digamos, a potencializar un poco más esos trabajos que uno como estudiante de pregrado pues comienza a hacer y que en su momento el ingeniar eran más iniciativas pues propias de los estudiantes. Entonces, digamos lo que ese fue como el inicio en el tema de la investigación y ya de ahí en adelante, como les digo, con el acompañamiento de la profesora Piedad, que para mí ha sido un ángel en este proceso de la investigación y adicionalmente sus experiencias y me ha ayudado mucho a posicionarme en el tema de investigación, pues me ayudó a irme consolidando. Ella fue mi directora de trabajo de pregrado, con experiencias interesantes en ese trabajo de pregrado, porque pues uno de los evaluadores fue una persona muy reconocida en la universidad y en el medio. Entonces nos hizo unos comentarios y bueno, lo que fue arreglar eso, el trabajo de pregrado en ese momento para poder graduarnos. Y después ya me vinculó a los proyectos de investigación que ella lideraba en los temas que estaba trabajando. Después tuve la oportunidad de hacer el doctorado también con ella, fue mi directora del doctorado y ahí ya fue pues como el apalancamiento para hacer muchas de las cosas que desde el 2008, realmente fue como el 12 de octubre del 2008, cuando hice la defensa de mi tesis doctoral, comencé pues como el proceso ya que yo siempre le digo a la gente hoy a escribir el título de doctor porque realmente pues uno se gradúa pero realmente comienza a construir el título o el doctorado después de que se gradúa, a consolidar. Yo pienso que ese es el primer, es como si te dieran la licencia de conducción para poder adentrarte y liderar los procesos de investigación. Y pues a la par de eso, pues también el tutor de ella en España, el doctor Iñaki Mondragón, que lamentablemente falleció en el año 2012, pues también sus enseñanzas, su conocimiento y su experiencia, pues a mí me ayudó mucho a consolidarme como investigador dentro de la universidad, a, digamos, a salir de las buenas y de las malas, porque uno como investigador pues tiene procesos positivos y procesos negativos, digámoslo así. Y digamos lo que eso llevó a que pudiera consolidar, digamos, digamos, lo que soy hoy en el tema de investigación. Y como le digo, y para uno consolidarse como investigador no puede estar solo. Detrás de mí también hay un equipo de trabajo. Está Angélica, Jorge Koch, Catalina, la profesora Lina, Lina Vélez, que es la directora del Grupo de Investigaciones Agroindustriales, Luis Javier Cruz como director del Grupo de Materiales también nos apoya. Y hay mucha gente que seguro se me escapa de la lista, que también lo ayuda a uno a consolidar como investigador, sus trabajos, la escritura de sus artículos, todo eso. Es lo que me han ayudado a mí a posicionarme como investigador. Sería una mentira decir que uno es como investigador lo que hace uno solo. Es muy complicado. Digamos lo que hace, ese es como un resumen breve, porque hay muchas anécdotas en el proceso de cómo se consolidó el proceso de investigación o cómo me consolidé como investigador hoy dentro de la universidad. Bueno, profe Robin, muchas gracias. Aprovechamos para saludar a Piedad, que veo por acá que está conectada, Piedad Gañán. Entonces, agradecerle también y bueno, a todos en general los que están como conectados en nuestro encuentro. Bueno, ¿cuál ha sido como su experiencia, como resumiendo, digamos, este tiempo que empezó con la investigación? ¿Cuál ha sido como su experiencia, como en qué temas de pronto se ha como especializado y cómo ha ido llegando a consolidar pues como este historial y esta experiencia en investigación? Pues mira, uno como investigador es básico, pues la observación, la otra es mantenerse
como actualizado, pues mantenerse uno actualizado. La lectura diaria es muy importante pues en el tema de investigación. Le permite a uno saber qué hacen otras personas en el mundo y cómo puede uno también, basados en esos avances que ellos tienen, cómo puede ir uno fortaleciendo ideas de trabajo. Esa es una forma. Lo otro, yo siempre he sido muy creyente de que en el grupo de trabajo todos tienen que crecer, todos crecemos al mismo tiempo, pero eso sí, dentro de ese grupo de trabajo debe haber una jerarquía, alguien que genera ideas, y seré muy reiterativo, la profesora Piedad para nosotros es una persona que genera muchas ideas por todo su conocimiento y experiencia. Y muchas de esas ideas que ella suelta puede ser hasta en una conversación, en un almuerzo, en un café, porque tengo la oportunidad, pues antes de la pandemia, de almorzar casi todos los días con ella, de tomarnos un café, y en esas conversaciones que resultan de amigos o hasta del chisme, uno muchas veces sentarse ahí a chismosear de muchas cosas, entre esas de la universidad o del laboratorio. Muchas cosas salen ahí, uno capta ideas que después las puede volver, digamos, consolidar dentro del tema de investigación. Entonces, como les decía, yo comencé en el tema de fibras naturales, por ese apoyo y esas ideas que me dio la profesora Pia. Luego, cuando ya ella en el tema de la tesis de doctorado me llevó por me propuso la idea de trabajar en nanotecnología, que eso es otro mundo, como le decía Richard Feynman, que es digamos, el gestor de ese tema de la nanotecnología. En ese fondo, en esa escala, allá abajo, digamos, en ese sótano, hay mucho por hacer. Y todavía hay mucho por hacer porque estamos hablando de cosas que no podemos ver a ojo humano ni con muchos de los microscopios normales con los cuales trabajamos en los laboratorios. Necesitamos microscopios muy especializados y muy costosos. Digamos que ahí comencé a trabajar el tema de la nanocelulosa, el tema de la caracterización, conocer muchas técnicas que para uno dentro del pregrado y más dentro de mi proceso de formación como ingeniero agroindustrial no eran conocidas. Digamos que, y comencé a meterme en un tema que era pues fortaleza de otras áreas, como la ingeniería mecánica o la ingeniería química. Pero digamos que la tutoría ahí es donde dice uno que es muy importante porque pues te fue llevando por ese camino y te fue enseñando, más los cursos que uno hace a medida que se va formando. Entonces ahí comencé con el tema de la nanotecnología, hice mi tesis de doctorado en ese tema, en algo que tiene que ver con subproductos de cultivo. Digamos que eso era la fin a mi carrera. Y comenzamos a trabajar un tema que era de nanocelulosa. Seguían siendo fibras, pero muy, muy pequeñas. Como les decía, que ni con los microscopios normales podemos verlos, pues necesitamos microscopios muy especializados, microscopios que pueden llegar a tener hasta 1.000.000 de aumentos para más o menos darnos cuenta. Y digamos que consolidando ese equipo de trabajo en el tiempo, pues nos hemos ido mucho también por el tema de los alimentos, ir generando, y la nanotecnología, sigue siendo la nanotecnología, el tema de la agroindustria, la nanotecnología y los alimentos. Y vuelve y juega, debido a ese proceso de formación que he tenido gracias a la tutoría de la profesora Pia, siempre he pensado en que uno tiene que formar como una red de trabajo, ¿cierto? Donde todos crecemos. Digamos que la mayoría de las personas que trabajan conmigo hoy están a nivel de doctorado y entonces eh, ellos se van a ir fortaleciendo dentro de su línea de trabajo y esto es como digo, una pirámide, donde está la profesora Piedad como la tutora del grupo, yo hago parte de otro nivel y ya el equipo de trabajo ha ido consolidándose. Eso sí, lo digo a otro nivel como jerarquía, como una jerarquía que siempre, o para mi caso, puede que para muchos investigadores no, la jerarquía dentro del grupo de investigación sigue siendo muy importante, porque en la investigación la experiencia es vital, ¿cierto? La experiencia, el trajinar, el estar en proyectos internacionales, el estar en otras instituciones fuera del país, son muy importantes. Y eso también es un llamado, pues yo pienso que para la universidad y para muchas instituciones es la experiencia, los docentes con experiencia, aquellos investigadores que tienen más trayectoria,
pues hay que cuidarlos y hay que mantenerlos porque son ellos los que ayudan a fortalecer los procesos a largo plazo, son digamos, los faros para todos los que estamos detrás en ese proceso de formación. Y digamos lo que eso fue lo que a mí me ha ayudado cada día a consolidar un grupo de trabajo, a ser parte de un grupo de trabajo con la profesora Piedad y fortalecer ese tema de la nanotecnología, la agroindustria y los alimentos. Pero es vital, y siempre lo diré, para uno consolidarse como investigador necesita un faro, una guía, alguien que también le dé el espaldarazo en los malos momentos, alguien que cuando te rechacen un paper en una revista y te den como a violín prestado, pasa, pues le ayude a sopesar a uno, porque digamos que ese tutor o ese faro ya ha recibido tanto látigo que digamos que tiene esa capacidad de reponerse y de sacarlo a uno fácilmente de esas situaciones, cuando te rechazan un proyecto y no te dan buenas justificaciones. Bueno, digamos que eso es importante, es lo que me ha ayudado a consolidar como investigador, lo que me ha ayudado a consolidarme en un tema y que también he ayudado a que otros consoliden sus temas de investigación. Y como te digo, eso es una cadena en la cual todos ayudamos, todos colaboramos y todos tenemos un papel vital y fundamental para que el tema de la investigación funcione, y más aún cuando en muchos casos los recursos se vuelven escasos. Hay una frase que también la profesora Pia dice: la familia cada vez más grande y el bolsillo más pequeño. Entonces ahí es donde uno tiene que ser recursivo y en el equipo de trabajo, pues ayudar a captar mayor cantidad de recursos para fortalecer ese tema de investigación y también permitir traer los estudiantes de pregrado, que son, digamos, las canteras menores para los futuros doctores o investigadores que se puedan formar en el país, en la UPB y en el país. Digamos que estoy muy consolidado en ese tema de la nanotecnología, la agroindustria, buscando el tema de alimentos, muy enfocado hacia el tema de alimentos, y ir abriendo camino en ese tema que en el país es muy nuevo, generando infraestructura y fortaleciendo, preparando más gente que ayude a soportar y a generar nuevas ideas de trabajo, porque uno solo no es capaz. No es capaz y muchas veces la gente se pregunta: ay, es que tal profesor saca como 30, 40 artículos al año. Pero para sacar 30 o 40 artículos, ese profesor no es solo. Ese profesor tiene un equipo de trabajo que ayuda a que se consolide eso. Pero ese profesor es el que, por ese nivel de publicación, por ese reconocimiento y porque es la persona que, digamos, lidera esos procesos, ha logrado captar los recursos para tener la infraestructura, un ejemplo que tiene la universidad hoy. Y eso es lo que ha hecho, pues, profesores como la profesora Piedad, como Margarita Enítez del CIBIO, como Luis Javier Cruz en el grupo de materiales y así. Los grandes líderes o capo escuadras que uno puede encontrar dentro de los grupos de investigación, que realmente son los íconos y los que la gente reconoce y que van formando gente para que en el momento en el que se retiren, pues vayan dejando esa semilla de la investigación y no se pierda. Entonces, digamos que así es que, digamos, se ha ido logrando y se ha ido uno posicionando y consolidando como investigador. Se cometen errores, somos seres humanos, común y corriente, no somos como mucha gente cree también, o cuando tenemos un título de doctorado, somos capaces de solucionar todo. No, somos especialistas en un tema, pero no tenemos la capacidad de solucionar todo. Y digamos que eso, tener también digamos, cierto nivel de humildad es muy importante, porque en este mundo de la investigación pues se ve de todo, como en todas las áreas. Y saber pues como también reponerse y moverse dentro del tema de la investigación lo ayudan a uno a consolidar en un área, ¿cierto? Ser muy observador, aprovechar las oportunidades, utilizar las redes internacionales para uno pegarse de esa persona que también ya está posicionada internacionalmente, para uno poder ir enrolándose en ese sistema, porque una cosa es la investigación dentro de la UPB, otra cosa es la investigación en la Universidad de Antioquia o en la Universidad Nacional, y otra cosa es la investigación en Europa o en Estados Unidos. Tenemos ritmos, recursos, infraestructura y forma de pensar y trabajar totalmente diferente, del cual uno puede aprender algo, digamos, arañar algo de allá
las cosas buenas, también ver las cosas malas para no cometer uno de ese tipo de situaciones dentro de sus procesos de investigación y poder madurar como investigador. Aquí aplica el término de la guayaba, realmente uno no madura, sino, digámoslo así, cuando ya, y en el tema de investigación, cuando se retira. Y ahí yo cuento una historia que nos contaba la profesora Piedad también, que es muy importante que a ella la inviten alguna vez porque tiene demasiada experiencia y conocimiento y es, digamos, en este momento para la universidad es un ícono en investigación. Ella hizo una estancia en Suecia, en el KTH, y ella nos contaba que cuando se reunían los grupos de investigación, los estudiantes de pregrado, llegaba un señor muy mayor con su bastón y todo, y hasta en pantalones corticos, y se sentaba a hablar con los investigadores del tema, y les decía que por eso es importante la experiencia, y ojalá los investigadores pudieran permanecer en las universidades mucho tiempo. No, mijitos, vea, eso ya lo estudiamos, leas el paper de por allá de 1970 y algo, eso ya lo estudiamos, eso ya lo solucionó. Esa persona que tiene esa experiencia, ese conocimiento, ayuda a consolidar mejor y a que los investigadores cometamos menos errores. Entonces, digamos que todo eso que les he contado es lo que a uno lo ayuda a consolidarse como investigador y ayuda a consolidar a los otros investigadores. Si hablo mucho, me dicen que hay No, veces, está y hay muy veces bien. Está. hablo, y porque hay muchas historias y muchas experiencias detrás que yo pienso que hacen interesante este tipo de reuniones, que más que una ponencia es un conversatorio y que le puede servir a mucha gente que está iniciando su proceso de investigación. Creo que Gloria Elena levantó la mano. Claro que sí, Gloria. ¿Algo que nos quieras contar? No, quiero hacer una pregunta a Robin, pues a propósito de todo lo que nos ha dicho y nos está compartiendo. No sé si Ruby tiene dentro de sus preguntas esta pregunta, pero yo quiero preguntarle para los estudiantes a que se sumen a los grupos y a los semilleros de investigación. Yo lo pregunto porque digamos que en el sistema de bibliotecas nosotros lo vivimos mucho y es que los chicos están muy pegados de sus redes sociales y bueno, ellos hacen uso de los espacios de biblioteca para permanecer. Uno realmente no sabe los chicos si realmente están investigando, si están estudiando. Digamos que ha bajado considerablemente el uso de los recursos impresos, del material impreso en las bibliotecas, y hablo de las bibliotecas de manera general, pues porque yo tengo reuniones periódicas con las directores de las bibliotecas del G8, y digamos que es una cosa como repetitiva en todas las universidades, ha bajado mucho el uso del material impreso. ¿Cómo lo hacen ustedes para motivar a que los chicos se sumen a los grupos de investigación y quieran investigar? Porque el incentivo, digamos que en términos económicos, pues no es muy fuerte. Pues a ver, yo vengo que ese tipo de pregunta tiene bastante tela donde cortar, porque yo pienso que hay muchas aristas de donde uno puede mirar esa situación, ¿no? Digamos que uno cómo hace para motivar a los estudiantes hoy, pues desde los cursos del pregrado, dentro de los mismos cursos o las materias que uno dicta, uno va captando ese material que uno cree que es importante y los va uniendo a los proyectos, digámoslo como una forma de motivarlos. ¿Cómo los motiva uno? Ve, ejemplo, la participación en eventos, la posibilidad de decir, ve, vas a ir de pronto a hacer una ponencia o una presentación fuera del país, o también pensando a largo plazo el tema de una formación a nivel de maestría y doctorado, ¿cierto? Entonces digamos que uno va captando la gente así, cada vez el material, igual como en las bibliotecas en el tema de investigación, es más escaso.
también tiene que ver mucho con las modalidades de educación, digámoslo así, porque un ejemplo, y yo les cuento el caso de ingeniería. Nosotros antes teníamos el trabajo de grado como obligatorio. Entonces muchos de los estudiantes hacían investigación y hacían su trabajo de grado obligatorio. Ya el trabajo de grado no es obligatorio. Hay muchas modalidades para poder usted graduarse. Una de ellas sigue siendo el trabajo de grado. Y optan, la mayoría de los estudiantes hoy optan por la práctica empresarial, pensando en el tema laboral. Hay, digamos, un nicho muy importante en el tema de investigación que lo he visto como, ahí sí voy a hablar como coordinador del laboratorio del área de agroindustria, es que suponiendo los estudiantes del programa de nanotecnología están muy enfocados hacia el tema de la investigación, o sea, desde los cursos y desde los mismos profesores de esas materias, los van enfocando, los van llevando y lo van arrastrando hacia ese tema de la investigación, ¿cierto? Entonces, digamos lo que ahí se ha encontrado un nicho interesante en ese tema. Y de todos de los otros programas siguen saliendo, pues, alguno que otro estudiante que se investigue, que se genere, que sea propio, que le guste el tema de la investigación. Digamos que una modalidad interesante que ha resultado también de la universidad tratando de subsanar eso, es que se dan incentivos económicos muy bajos, pues, pero son incentivos que a un estudiante le sirven para los dulces, digámoslo así, hasta para los pasajes. Y digamos que eso se convierte en un motivante. Dentro del tema de la investigación, utilizamos como todas esas herramientas para poder captar gente, pero eso viene mucho desde la formación. Uno pensaría, si lo mira desde la biblioteca, es que desde los mismos, como desde los mismos pregrados, un ejemplo, se puede incentivar el uso de los libros dentro de esos espacios físicos. Porque hoy, pues casi todo está en Internet. Casi todo. Los libros están en Internet. Y adicionalmente, y una cosa que es muy importante, y ahí es donde yo pienso que desde los mismos pregrados se puede incentivar, eso tiene que ser una campaña a nivel universitaria, es muchas de las técnicas o muchos de los desarrollos que hay hoy vienen desde hace muchos años y están en esos libros impresos, no están en formato electrónico. Entonces ahí es donde uno tiene que mandarlos a leer o invitarlos a leer esa historia para poder entender el desarrollo que hay hoy. Pues porque muchas veces nos enfocamos solo en lo más nuevo, en lo más moderno, para un artículo 2020, 2021, no. Si uno se pone a leer esos artículos, hacen referencias de muchos años atrás que son interesantes de leer. Yo me acuerdo que cuando evaluaron mi tesis de doctorado, el profesor Luis Javier Cruz hizo una recomendación muy interesante cuando miró la revisión de literatura. Él dijo, una de las cosas más interesantes acá es que hace un barrido de la literatura desde años atrás, había un artículo creo que como en 1914, hasta lo más actual al momento que lo presenté. Entonces, digamos que ese es un espacio en el cual uno puede motivar a los estudiantes y desde los mismos cursos hay otra literatura fuera de la que está en la web que puede servir y que sirve mucho. También pues el uso de las bases de datos seguirá siendo importante porque hoy en día pues digamos en el tema científico las bases de datos son muy importantes para poder conseguir la información. Pero yo pienso que eso parte de lo que los mismos nosotros como profesores dentro de los pregrados podamos inculcar en los estudiantes para que desde sus mismos cursos hagan lectura y usen también los textos que hay en la biblioteca. Y otro es, pues uno pensaría que también las redes sociales hoy sirven mucho para eso. Un ejemplo, yo utilizo mucho las redes sociales para hacer curiosear. Entonces, Instagram, Facebook, TikTok, mucha gente vende hasta sus cosas o muestra sus productos ahí. Entonces, un ejemplo, pues una idea, uno diría, ay, voy a hacer que la biblioteca UPB tenga un TikTok y va a ser un TikTok donde alguien en 20 segundos va a salir de un libro muy interesante que está allá. Esas son las redes sociales que ven los jóvenes hoy, ¿cierto? Y que llaman la atención. Ya el Facebook es de otra época.
Ya el Facebook es, digamos, para nosotros, pero digamos que los estudiantes de hoy ven otro tipo de redes sociales que hay que empezar a impactar y que yo pienso que puede ser la oportunidad, porque hasta de investigación, yo saco muchas cosas de ahí para mis presentaciones y todo eso, que mucha gente publica en esos son 20, 30 segundos, lo utilizo mucho para mejorar mis presentaciones, para aprender de otras herramientas que ayudan, me ayudan mucho para... también en los temas de investigación o para mejorar la coordinación, la administración dentro de lo que implica un laboratorio. Yo pienso que esas son como yo pienso las formas, porque hoy son muy visuales, hoy son muy de redes sociales, y redes sociales, como les decía, ese tipo, por ejemplo, TikTok, en el cual se pueden aprovechar de otra forma, que simplemente no sean para volver millonarios influencers, que a muchos no dan consejos positivos, o realmente simplemente para hacer bobadas. Creo que se pueden utilizar como herramienta y una puede ser esa, publicitar proyectos de investigación, publicitar libros, publicitar cosas de personas que también sean reconocidas en el medio. Y que digan, vea, este libro es interesante porque nos hace una memoria de lo que fue la historia de Medellín, cosas así. Yo pienso, y digamos que ese tipo de cosas es también muchas veces lo que hacemos para atraer los investigadores, mostrar lo que hacemos, hacerlos atractivos, hacerlos interesantes desde el aula de clase para poder captar ese personal que tiene interés en ese tema. Muchas gracias, profe. Sí, creo que también desde las bibliotecas podemos cumplir como y aportar incentivando los chicos de alguna manera y mirando en el material que tenemos impreso y los temas que se están investigando, creo que puede ser también una salida. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Robin, por esa tan completa información. Nos estamos entreteniendo mucho, ¿no? Nos gusta mucho como está orientando la sesión a modo, pues, como muy de su experiencia. Y bueno, por acá creo que hay una pregunta del público antes de seguir como con las preguntas que tengo por acá. Hay una pregunta de Juliana Alejandra Triana. Ella nos dice, profesor Robin, desde su experiencia, ¿cuáles son los errores que debemos evitar cometer a quienes estamos iniciando en el camino de la investigación? Pues yo pienso que una cosa, un elemento importante que uno tiene que tener en investigación es la paciencia, cultivar la paciencia. Y ahí es donde viene, digamos, la respuesta a la pregunta que nos hace Juliana, y es no desanimarnos, ¿cierto? Frente a esas situaciones que podamos presentar en los procesos de investigación. Porque hay momentos no agradables dentro de ese proceso que lo llevan a uno a abandonar, digamos, el proceso de formación como investigador. Dos, no perder la curiosidad, las ganas de aprender. Y algo muy importante es no quedarnos siempre con la información de primera mano o con la primera respuesta. Muchas veces la necesidad de ahondar, de querer saber de un tema, es fundamental pues en ese tema de investigar, de empezar en el tema de la investigación. Ser muy curiosos en el momento de buscar oportunidades hoy, y gracias a las redes sociales, para formarse, para establecer contactos, para traer experiencias dentro del tema de la investigación. Hoy hay muchas, pero aquí básicamente es no desanimarse, estar muy enfocados también en el tema en el que quieren profundizar y en el que quieren aprender. Como les digo, no quedarse con la primera respuesta. El proceso de la investigación tiene eso, es el de escudriñar, el de tratar de abrir espacios para aprender más y poder aportar, y el de leer, pero el de leer con mente abierta, ¿cierto? Y de entender muy bien lo que se escribe muchas veces. Entonces, el que lo esté leyendo, pues tener esa capacidad de también preguntar cuando no sepa, cuando no puede responderlo a través de digamos, los medios que tiene al alcance, pues buscar las personas preparadas para hacerlo.
y eso hace parte como de lo que no debe hacer un investigador, pues el desanimarse, el de perder la curiosidad, las ganas de aprender, de leer, que son vitales para formarse como investigador, y eso también forma la personalidad, ¿cierto? Como les digo, hay muchas veces, a uno lo agobian muchas cosas dentro de la investigación, ¿cierto? Digamos que la carrera de investigador también se ha visto como muy inestable, ¿cierto? Porque digamos que son pocos los investigadores que tienen la posibilidad de hoy estar vinculados a la universidad, ¿cierto? Muchos se vuelven postdoc, hacer un postdoc es estar 1 mes, 2 meses en una parte y después brincar a otra, ir a otra, ir a otra y no da estabilidad. Pero yo pienso que hay posibilidades, hay muchas posibilidades para uno consolidarse acá y en otras instituciones, pero hay que ser perseverante. Yo no sé si pues muchos me imagino escucharon cuando llegó el Perseverance a Marte, que había una de las colombianas que lideraba el proyecto, y cuando uno la escuchaba en las noticias decía, cuando yo me fui para Estados Unidos yo no sabía ni hablar inglés. Ella dice, yo no sabía hablar inglés. Y miren hasta dónde ha llegado hoy. Yo pienso que la disciplina, la perseverancia, el sobreponerse a las situaciones, también saber de quién pegarse, o sea, con quién voy a trabajar, ayudan mucho en ese proceso de formación. Y eso pienso que son los errores que uno al inicio no debe cometer, no debe evitar. El quedarse solo, uno solo no es capaz en investigar, es muy difícil. Y también pegarse de aquellos grupos de investigación que están más consolidados o que están consolidados, que eso también lo va jalonando a uno y le ayuda pues a irse posicionando en este tema de la investigación. Yo pienso que esas son, pues, y pueden haber muchos más, como les digo, muchos más errores que yo pienso hacen parte del proceso del aprendizaje que uno como investigador tiene. Y como le digo, uno dejará de aprender y de tener experiencias, pues en el día en el que se muera, pues porque realmente en este proceso de investigación uno todos los días aprende, no solo del tema técnico, también sino de cómo resolver las situaciones administrativas que conlleva la investigación, porque hay que encontrarle las salidas a todos los problemas administrativos que están detrás de la investigación y que muchas veces no se ven. Es la perseverancia, la disciplina y la paciencia, no renunciar ante la primera problema que se nos presente. Creo que son situaciones que debemos evitar, pues salir corriendo ante cualquier situación, porque ahí es donde fracasan también muchos buenos investigadores. Bueno, agradecemos al profe por la respuesta y a Juliana por su intervención. Bueno, hablando un poquito como de estos errores, también sería bueno que el profe usted nos contara las habilidades que usted considera debe tener un investigador, sobre todo pues en su área de conocimiento. Pues yo pienso que ahí hay muchas como habilidades o capacidades que uno va adquiriendo y que uno puede, y que uno como investigador debe tener. Pues básico, la observación, la capacidad pues de la lectura son vitales pues en este proceso de investigación. Tener la mente abierta y saber escuchar, eso también es muy importante, el saber escuchar. Por eso yo siempre hablo de la importancia de esos investigadores que ya llevan muchos años más que nosotros en el proceso, que ya han peleado muchas batallas, es saberlos escuchar, ¿cierto? Hay una situación, los egos son muy malos consejeros. Muchas veces cuando nos doctoramos o cuando tenemos ciertas posiciones nos llenamos de egos absurdos y dejamos de escuchar. Lo que yo les digo, a esa experiencia a esa persona que ya tiene más experiencia o trayectoria. Con esto no quiere decir pues que una persona no pueda abrir las alas o decir me voy de acá porque quiero trabajar en otro tema o quiero hacer otro tipo de cosas. Lo pueden hacer perfectamente, pero pienso que si uno se quiere consolidar como investigación y quiere consolidar grupos de investigación, es necesario saber escuchar, el tener la disciplina, es básicamente, es importante pues también en este tema, el orden,
Yo pienso que ya hoy, gracias a la informática, hay muchas herramientas que nos ayudan a ordenar la información también. Herramientas como el Mendeley, un ejemplo para organizar los archivos de toda la bibliografía que uno puede manejar es importante. Y digamos las redes de trabajo también, tratar de formar muchas redes y tratar de participar en eventos. Yo pienso que la participación en eventos ayuda mucho también a que lo conozcan a uno, a posicionarse en un trabajo y también formar redes de trabajo con otras personas que también te ayudan a consolidar esos procesos de investigación y a adquirir otras habilidades, ¿cierto? El manejo de una segunda lengua se ha vuelto vital. Unos más que otros, pues, tienen ventajas en ese tema, pero digamos lo que, pues, tengamos que una habilidad también importante dentro del tema de la investigación y más que la mayoría de la literatura, pues, también está en inglés. Entonces, eso es importante. Uno todos los días, pues, aprende y en el tema del inglés son cosas que uno, bueno, digamos lo que uno trata como de defenderse. Realmente nosotros no hablamos inglés todo el día como pues, lo pueden hacer los nativos de cada país y que hablen ese idioma. Uno trata de defenderse, pero igual sigue siendo pues como una característica importante dentro del tema de la investigación, porque muchas veces los papers, un ejemplo, así haya una persona nativa en inglés que lo lea, muchas veces te hacen correcciones de hay que hacer corrección gramatical del inglés. ¿Sí? Digamos que esa es una fortaleza y que todos los días pues una segunda lengua es importante y es una habilidad importante dentro del tema de la investigación. El uso de las herramientas informáticas, como les decía ahora, también es muy importante. Ya hay muchas herramientas informáticas que le facilitan a uno el trabajo para hacer a trabajo colaborativo, no solo para ordenar tu información, sino para compartirla y hacer diálogos. Si usted busca en ResearchGate hay muchos investigadores formulan preguntas cuando tienen algún problema y mucha gente le responde y responden y responden. Digamos que el manejo de esas herramientas también es importante como para uno ir adquiriendo conocimiento, experiencia y fortaleciendo esas habilidades de trabajo. El trabajo en grupo, seré muy reiterativo en eso, el trabajo en grupo, ver a los compañeros de igual a igual, ¿cierto? Pero sin olvidar el conducto regular y la experiencia. Pienso que son vitales para fortalecerse uno dentro de este tema de la investigación. Jefe, muchas gracias. Bueno, aquí voy a vincular otra pregunta que tiene que ver mucho con las satisfacciones o pues como esos logros que usted considera son como más destacados en todo su proceso de investigación. ¿Cuáles son esos como logros o esas mayores satisfacciones que ha tenido? Pues satisfacciones fundamentales, yo pienso que los amigos, ¿cierto? La investigación ha dejado la amistad. Como les decía yo con la profesora Piedad, además de ser la guía, pues ha sido mi guía y mi consejera dentro del tema de la investigación y la líder de muchos de los proyectos de investigación, es la amistad, ¿cierto? Y el profesor Iñaki Mondragón, que en un momento lo mencioné, le decía a la profesora Piedad y ella nos contaba que uno investigaba con los amigos, ¿cierto? Tener la capacidad de usted sentarse a pelear prácticamente hasta tirarse el cuaderno en un escritorio discutiendo sobre un tema, pero que cuando cierren el cuaderno o salgan de su oficina de discutir y de despelucarse de un tema, se puedan ir a tomar una cerveza o un refresco sin ningún problema, ¿cierto? Eso hace la amistad dentro de un proceso de investigación. Entonces, yo pienso que una de las grandes satisfacciones es eso. Otro, el conocer muchos lugares. La investigación me ha permitido ir a muchos lugares que nunca en mi infancia pensé que iba a conocer o que iba a tener la oportunidad de ir, ¿cierto? Estar en Europa, ir a Estados Unidos, estar en universidades y en laboratorios en Latinoamérica, ir a encuentros, digamos que eso es una de las grandes satisfacciones, porque no solo es el enriquecimiento como investigador, sino también el conocer de otras culturas, ¿cierto? Eso te lo permite hacer la investigación, conocer de la gastronomía, porque cuando uno va a esos eventos, pues aprovecha los espacios para hacer otro tipo de actividades, como le decía, o lo dijo una vez el padre Jorge Iván en una conferencia del turismo académico,
eso hace parte dentro de la parte del proceso de investigación y no debe ser mal visto, porque eso enriquece lo que un investigador como profesor puede compartir en una charla, ¿cierto? El ver otras cosas puede compartir en una misma charla hasta para explicar algo que puede ser muy complejo. Entonces, digamos que esa es una de las grandes satisfacciones, el ayudar a formar a otras personas, el ayudar a salir de situaciones complejas a muchas personas, digamos que es también una satisfacción. Y digamos lo que de los reconocimientos que, digamos que ya los reconocimientos, los premios, la cantidad de artículos que se publiquen, quedan en la historia, pero digamos, y te genera mucha satisfacción cuando lo publican, porque no hay nada mejor que tanto de sufrir con un artículo y déle en una revista y mándelo a otra revista, porque allí no me lo publican. Eso es una satisfacción cuando a usted le publican un trabajo, porque publicar hoy es mucho más difícil por el volumen de trabajos que se mandan hoy a las revistas. Entonces, digamos que esa es una satisfacción, ver que tus trabajos quedan publicados, pero no como números, sino decir ese fresquito de, bueno, por fin pude publicar este trabajo, ¿cierto? Con todas las dificultades y con todo lo que había detrás. Es ver también cómo otros quedan satisfechos cuando defienden sus trabajos y recibir las palabras de agradecimiento de ellos por acompañarlos, porque un tutor no es solo aquel que figura en un papel o un comité tutorial, no es solo aquel que figura en el papel, sino el que te acompaña en las buenas y en las malas. Es el asesor metodológico, ¿cierto? Pero también te acompaña en otras situaciones o te entiende en otras situaciones, muchas veces hasta personales, cuando están en ese proceso de formación. Porque muchas veces, digamos que el investigador por detrás, fuera de lo que para las instituciones representa, tiene una vida y muchas veces muy permeada por este tema de la formación del investigador o de formación como investigador. Y por eso hay que uno trate como, digámoslo, como tutor o como acompañante o como investigador, también apoya en esos momentos complicados. Entonces, digamos que ayudar en ese tipo de situaciones genera ese tipo de satisfacciones. Y ya pues lo otro que yo pienso que hace parte de otras situaciones son una cosa que es muy importante, que mucha gente, y que eso digamos que también es a la parte de una de las preguntas que nos hacía ahora Juliana, los errores a no cometer. La investigación no es un salvavidas económico. Mucha gente cree que porque se doctora, porque magíster, se va a hacer millonario. No. Y ahí, si usted quiere hacer plata, dedíquese a otra cosa, pero este no es, porque muchas veces uno mismo hasta pone de su dinero para solucionar ciertas situaciones. Y no solo nosotros acá, usted lo ve en muchas partes del mundo. A mí me tocaba ver profesores que muchas veces de su mismo dinero ayudaban hasta para solucionar temas de laboratorio. Muchos podrán decir, eso no debe ser así. Y seguro Piedad, allá donde está en el otro computador, debe estar diciendo, no, eso no debe ser así. Pero muchas veces con ese afán de hacer las cosas y de avanzar o de apoyar ciertas situaciones, uno hace esas actividades. Pero también el investigador tiene un trasfondo, una vía atrás, que muchas veces es fácil o difícil, porque nos concentramos o nos entregamos mucho al tema y nos apasionamos demasiado al tema y dejamos pues ciertas situaciones de lado. Error a no cometer, un error, no, es el equilibrio entre la vida como investigador y la vida personal. Yo pienso que eso es otra situación que uno como investigador le puede decir a la gente, es no pierda ese equilibrio, porque muchas veces la balanza se va sola a un lado y entonces se pierden muchas cosas que también son importantes en la vida que hay detrás del investigador. Entonces, digamos que esas son las satisfacciones, yo pienso, fundamentales que uno puede encontrar, pues, o principales, pero hay otras, pues,
mucho más pequeñas, pero que hacen parte, pues un ejemplo, cuando uno logra traer, le aprueban un proyecto y logra traer un equipo que toda la vida había querido tener en el laboratorio. Yo siempre había querido, yo me imagino que a ustedes les pasa, yo siempre había querido tener este libro en la biblioteca. A uno como investigador le pasa, yo siempre he querido tener este equipo en el laboratorio. Entonces, eso también es una satisfacción cuando uno dice que logré traer un equipo al laboratorio, a una gestión, gracias a un proyecto, bueno, a muchas variables que pueden haber para uno conseguir, o una gestión misma en la universidad para conseguirlo. Entonces, yo pienso que esas son como las satisfacciones principales que te puede dar, además de lo que yo digo, de algunas que pueden ser peligrosas siempre y cuando se manejen, que pueden alimentar más mal el ego, que es pues el reconocimiento, la popularidad, bueno, y ese otro tipo de cosas que muchas veces son mal utilizadas. Yo pienso que esas son otro tipo de situaciones, pero digamos que esa es una de las grandes satisfacciones que yo como investigador vivo y he vivido dentro de lo que hago en el laboratorio en la universidad. Ok, bueno, vamos a hacer una pregunta del público. Por acá nos pregunta Paula Andrea Sierra, nos dice, buenas tardes. Quisiera preguntarle al profe Robin qué papel han desempeñado las bibliotecas y concretamente nuestra biblioteca en el desempeño de su labor como investigador. Pues mira, a mí me tocó la época en que no había base de datos, en que conseguir un artículo de Science Direct o de Springer, de las bases de datos que conocemos hoy, era muy complicado. Le tocaba decirle a un colega a través de los tutores y todo eso, o un amigo, ve, vos que estás en Estados Unidos o en España, ayúdame a conseguir esto. Digamos que al inicio, dentro del proceso de investigación, las bibliotecas, y en mi caso personal, siempre fue muy importante, porque allá era donde uno siempre iba o a buscar el trabajo de pregrado, o el trabajo de maestría, o el libro, o ese texto que era necesario para hacer digamos, para construir los trabajos o los procesos de investigación. Siguen siendo importantes porque yo pienso, y lo he visto también dentro de la facultad, es que se sigue haciendo actualización de información y de libros y de textos que, que se necesitan para poder estructurar un proyecto, para poder preparar una clase, porque no crea, muchas de las ideas de investigación salen de la clase. Entonces, cuando uno está preparando la clase, busca ese texto, busca ese libro que te permite en esa misma construcción generar ideas. Entonces, digamos que digamos, en esa primera etapa como espacio físico ha servido mucho y seguirá sirviendo. Ya es dentro del tema virtual aún más, porque tenemos acceso, como le digo, en más o menos por allá en el año 2003, sí, nosotros todavía no teníamos acceso a toda la gran cantidad de bases de datos que tenemos hoy, que tenemos posibilidades. Entonces, siguen siendo importantes porque es a través de la gestión en las bibliotecas que uno logra conseguir esa información. Otro es también cuando son artículos o documentos muy viejos que no están, y que pronto la universidad no los tiene, entonces a través de los convenios que se tienen, pues nos ayudan a conseguir con las otras bibliotecas esos documentos, esos textos de información que yo digo que son importantes, son la base de muchos de los conocimientos que hay hoy, que en otras bibliotecas o fuera del país, suponiendo en España, creo que le dicen el foso, que es como allá un archivo donde están esos artículos viejísimos, 1914, 1915, que muchas veces no están ni dentro de las mismas bibliotecas, entonces nos ayudan a conseguirlo. Entonces digamos que han sido muy importantes pues las bibliotecas, y yo no conozco pues proyecto de investigación que no se haya construido, sea con una base de datos o sea a través de un texto que se encuentre en la biblioteca. Seguirán siendo importantes y son el medio o el vehículo para poder conseguir esa información, ¿cierto? Que es necesaria para poder desarrollar nuestros procesos de investigación. Serán, y en cualquier institución, en cualquier para cualquier laboratorio, será siempre importante la biblioteca. Nos ayudan hasta en la misma depuración de la información,
en el almacenamiento de la información, que es muy importante para uno construir ideas, y nos alimentan con los textos que se compran continuamente o que consiguen continuamente, el proceso de formación y nuestro proceso de generación y construcción desde las mismas clases y desde las mismas aulas de clase, que son la fuente de los investigadores o los semilleros de investigación para la gente que se va a formar como investigador en el mediano y en el largo plazo. Entonces son muy importantes, han jugado un papel muy importante. Muchas gracias, profe Robin, y gracias a Paola también por su pregunta. Bueno, profe, usted ahorita nos hablaba de esos productos que a veces esas publicaciones son como un logro, ¿cierto? Digamos que detrás de toda esa escritura de esos artículos hay un proceso pues arduo, hay muchas personas detrás, y ahora pues el que se acepte la publicación de ciertos productos va teniendo como un nivel pues más complejo. Entonces, ¿qué recomendaciones de pronto darle a las personas en cuanto a la escritura científica? Como que claves, como que tips para que de pronto esos artículos sean más atractivos y que no lo rechacen o por lo menos tengan menos niveles de rechazo. Uy, esa pregunta es muy difícil porque pues, escribir no es fácil, ¿cierto? Partiendo de eso. Y muchas veces, pues, no sabemos escribir en el lenguaje nativo, pues es mucho más complicado cuando vamos a escribir en inglés. Entonces, digamos lo que uno puede dar como algunos consejos o algunos tips que hacen parte, pues, como de la experiencia del proceso de investigación, pues uno para poder publicar, pues uno es que cuando uno se siente a escribir un paper o un artículo, uno muchas veces quiere decir todo en un solo artículo, y ese es el primer error. Uno no puede perder el objetivo de lo que quiere decir en ese texto. No todos los procesos o los resultados de investigación caben en un mismo artículo, ¿cierto? Lo que hace uno es cuál es el objetivo y qué es lo que quiero decir con este artículo. Entonces ya lo que hago yo es que traigo toda la información que necesito para poder plantear el objetivo que yo tengo con el paper, ¿cierto? Con ese artículo. Entonces eso es lo primero, porque muchas veces decimos muchas cosas, pero al final no tienen sustancia, no tienen un buen análisis, ¿cierto? La otra cosa es que dependiendo del tipo de paper o del tipo de artículo, pues cuando sean reviews o revisiones de literatura o cuando sean publicación de textos, hay que ser muy analíticos. Tenemos que salirnos de lo que normalmente uno hace un informe, cuando uno está construyendo un informe, que es simplemente descripción de datos. No es describir datos o describir un resultado. Es el aporte que ustedes de su conocimiento y desde ese resultado puede dar para construir el texto y para aportar a la comunidad científica y mostrar los avances que se ha tenido en un tema. Porque pues muchas veces, y eso me pasaba mucho al principio, y la profesora Pia es testigo de eso, era muy descriptivo, describía resultados, hacía algunos análisis, pero igual seguían siendo muy descriptivos. Entonces, y uno cuando comienza la investigación suele cometer ese tipo de errores. Uno describe, uno puede escribir, pero ahí lo más importante es el análisis que se puede hacer de ese dato. A mí siempre me decían, yo escribo un artículo si tengo datos. Y ella decía, yo escribo un artículo si tengo datos. Si no tengo datos y cosas para analizar, es muy difícil que yo pueda escribir. Lo mismo pasa con los proyectos de investigación. Entonces, digamos lo que eso es otro tip. Hay que ser muy críticos y hacer un buen análisis de los textos. Y hoy aún, a pesar de que, pues digamos que tenemos un tiempo en este tema de la publicación, todavía pues se nos siguen presentando ese tipo de situaciones, pero que yo digo, hacen parte de ese crecimiento como investigador. Otro elemento muy importante es el tema de escoger muy bien dónde voy a publicar, qué revista voy a publicar, y hoy más cuando hay una cantidad de revistas depredadoras. Llegan una cantidad de correos electrónicos y a mí me llegan mucho en el día a publicar en esta revista, por favor envíenos un artículo a esta revista.
Entonces es muy importante saber dónde publicar. La otra es también, pues, si uno quiere posicionarse dentro del tema de la investigación, pues es tener dentro de su equipo de trabajo personas que ya tengan trayectoria, reconocimiento y vuelvo y reitero, que tengan experiencia para uno poder abrirse campo en el tema de la investigación y poder publicar en esas revistas que muchas veces se ven inalcanzables. Publicar un ejemplo en un Nature, ojalá pues uno pueda llegar algún día allá, pero sí de pronto publicar en las revistas que son top del área que uno trabaja. También tener quien lo respalde y que sea ahí donde vuelve el reconocimiento que tiene ese investigador en el medio, te permite fácilmente pues también acceder a ese tipo de revistas, porque pasa y se ve mucho en diferentes procesos editoriales. Lo otro pues es lo que decía en un principio y que me hizo una recomendación el profesor Luis Javier, era hacer un barrido amplio de la literatura, no solo circunscribirse a un cierto número de años muy recientes, sino también ver que allá en esos años atrás se dejaban también muchas ideas abiertas que eran susceptibles de investigación y que no se hicieron, son pues como importantes para poder escribir un artículo científico. Tener pues muy claras las metodologías, tener muy claros los datos, la estadística pues hoy a nivel de la publicación en ingeniería pues es muy importante, que haya repetibilidad de los datos. Digamos que esos son pues como elementos a grosso modo muy importantes a la hora de poder publicar y poder acceder a revistas y que adicionalmente pues el trabajo sea reconocido por otros investigadores en el medio, ¿cierto? Eso también digamos que puede ser una de las satisfacciones que también le pueden caer a uno y que hace parte del proceso de investigación es, bueno, cómo está posicionado tu trabajo, tu artículo en el medio, ¿cierto? Entonces, yo pienso que esos son elementos vitales hoy, leerse muy bien el scope de la revista, todas las revistas tienen esa posibilidad, cuál es el scope de la revista, cuáles son los objetivos, ver qué es lo que están publicando recientemente para ver si mi artículo tiene cabida en esa revista. Y de todas formas, también soy muy sincero, a pesar de todas estas situaciones que yo le digo, muchas veces los artículos que mandamos no pasan ni el editor. Muchas veces. Y aunque nos dan N justificaciones, pues que no lo pasan, muchas veces pasa eso. Y ahí es donde entra la capacidad de aguante uno como investigador de batear y batear y batear hasta que la saque del estadio. Entonces, yo pienso que eso hace parte pues como del tema de redactar artículos científicos, tener una persona que te ayude pues y que te guíe en eso es importante. Que te ayude pues y que te guíe desde el punto de vista de la redacción y construcción del texto y también los aportes y los análisis que hace un equipo de trabajo. Yo lo escribo, un ejemplo, yo puedo ser el que escribo el artículo, pero cuando uno lo comparte con los demás coautores, ellos aportan y ayudan a mejorar desde el fondo y desde la forma la construcción de ese artículo, ¿cierto? He ahí la importancia del autor principal, los coautores y quien dirige el trabajo, que ayudan también pues como a que ese paper y esa información que está ahí sea publicada y reconocida pues en el medio. Pienso que son tips, pero vuelve y juega, no son tips que te garanticen al 100% que un artículo tuyo vaya a quedar publicado en una revista. Seguro va a quedar publicado en alguna parte, pero depende, podrás empezar en una revista cuartil 1, en una revista cuartil 2, y nada, de pronto por allá en una revista cuartil 3, y de pronto si por allá no pasó a una revista de divulgación, pero eso va a pasar, y eso hace parte del portafolio de posibilidades pues que también tiene un investigador. Pero vuelvo y juega ahí la paciencia pues y la capacidad de sobreponerse a esas situaciones es lo que lo forman a uno pues y hace parte del proceso de la escritura y de la redacción de artículos. Pero son tips y pueden haber muchos más, el manejo de herramientas, ya como te decía el Mendeley hoy,
usted le pone la revista y él te acomoda la bibliografía dependiendo de la revista. No era como antes que uno tenía que empezar a digitar y que estuviera el de hoy las páginas y todo eso, ya hoy no. Hoy usted pone en Mendeley Carbohydrate Polymer, te trae de una vez la estructura y el BASIC te carga toda la bibliografía en ese formato que te dice. Entonces, digamos, utilizar ese tipo de herramientas, utilizar herramientas que te permitan tener imágenes de buena resolución o hacer gráficos bonitos y que sean claros, es importante. A mí una vez un profesor en Francia, que se llama Jean-Luc Putox, en el CERMAP, me decía también, usted tiene que preparar el artículo para el editor no va a preparar el artículo, ¿cierto? Él lo único que hace es que él va a revisar que sea pertinente el tema y ya pasa evaluación, ¿cierto? Y también, pues cuando uno ya pasa el editor, pues tiene un 50% de posibilidades de que lo aprueben y lo rechacen. Pero digamos que ya vas a recibir una retroalimentación positiva o negativa, porque también hay evaluadores que le dan a uno hasta con el balde. Pero digamos que nunca pues hay como unos pasos seguros que le garanticen a uno la publicación, no las hay. Es la perseverancia, el hacer y el hacer, el tener una disciplina también de la escritura y los consejos que también esos capos cuadra o la gente que lidera los procesos te pueden dar para que tengas un camino menos amargo en el tema de la investigación, que lo lleven a uno por el camino de la amargura. Muchas gracias, profe Robin. Bueno, por acá voy a hacer una pregunta al público. Nos escribe Leticia del Carmen Cardona. Doctor Robin, buenas tardes. Partiendo de su experiencia, ¿sobre qué temáticas de actualidad sugiere deberían investigar los estudiantes de la Cátedra de Investigación de los grados 9 a 11 del Colegio de la UPB? Uy, de 9 a 11, pues buenas tardes, Leticia, y gracias por la pregunta. Hay tantos temas, yo pienso, y hay un gran abanico de posibilidades hoy para que los estudiantes puedan profundizar o apasionarse en un tema. Pues yo le diría, dentro del tema que yo manejo, que son los alimentos, que es la nanotecnología en los alimentos, hay muchas para hacer, ¿cierto? Encontrarse o darle uno respuestas que muchas veces uno no se las hace porque sabe muy rico. Pero es decir, ¿qué le pasa al chicharrón, un ejemplo, cuando usted lo cocciona? ¿Qué le pasa a esa estructura? A nosotros lo único que nos interesa es que se vea apetitoso y que sepa muy bueno. Pero nunca nos preguntamos qué pasa en esa estructura, ¿cierto? Eso es un material. ¿Qué pasa cuando lo someto a una temperatura? Entonces, un ejemplo, el poder uno investigar dentro del tema de los alimentos y poder dar respuestas a muchas cosas que no sabemos y que ya hay textos que hacen algunos estudios sobre eso, de por qué el buñuelo flota cuando uno lo está coccionando, por qué los buñuelos flotan y giran. Saber por qué pasa eso. Saber cómo mantener la yema del huevo centrada, dirían para qué, pero eso hace parte de la, digamos, de la gastronomía, de la estética de la gastronomía, y uno lo ve en muchos realities, que sean platos presentables, que tengan el color, mire que ellos tienen estética dentro de eso, pero poder entender ese tipo de cosas, digamos, hoy, y que a mucha gente le llama la atención, puede ser un tema interesante para los estudiantes de 9 y 11, que lo saca de lo que hay hoy y que pues no podemos taparlo con una mano, y es que hay una tendencia muy fuerte hacia la programación, hacia el marketing digital, hacia algoritmos, todo ese tipo de cosas. Digamos que desde mi experiencia, desde mi conocimiento, pues en el tema de los alimentos, y que lo pueden hacer en la casa muchas veces sin tener un laboratorio muy equipado, es preguntarse por qué suceden ese tipo de cosas, por qué se me separa el jugo de mora cuando lo hago en esta licuadora con esta velocidad, qué pasa cuando
las sensaciones que se sienten cuando estoy consumiendo un alimento en la lengua, un ejemplo, todo ese tipo de sensaciones, ¿a qué se debe? Muchas veces a la temperatura, muchas veces a las proporciones de adición de materias primas en una formulación. Todo tiene que ver con el diseño. Yo pienso que ese tema de los alimentos y de preparaciones en los alimentos y entender de los fenómenos que pasan en la cocina, que nuestras mamás lo hacen a diario y nuestras abuelas lo hacían, pues puede ser una temática interesante para los estudiantes de 9º a 11, que lo pueden hacer de forma familiar, mezclar cosas, utilizar materias primas, hagamos una torta de zanahoria, una torta de banano, todo ese tipo de cosas y entender los fenómenos que pasan ahí, desde pesar las cosas, desde saber a qué temperaturas se ponen y qué forma toman, pueden ser cosas interesantes para un estudiante de 9º y 10º y de 11, que lo saca, como les digo, de lo que hay hoy, el computador, que lo saca de las redes sociales, que lo saca de ese tipo de actividades que ya son muy constantes hoy, que la pandemia nos llevó a eso, que es estar frente a un computador. Hacer digamos que ese tipo de cosas podría ser un tema interesante, y lo digo yo desde el área que manejo. Puede que un ingeniero de sistemas pueda decir, no, el tema para mí seguirá siendo programen, utilicen Python, utilicen MATLAB, desarrollen algoritmos y demos otro tipo de soluciones. Y así el de la medicina, y así dirán de cada una de las diferentes áreas. Pero para mí, pues algo que es interesante y como le digo, no necesitamos de herramientas muy sofisticadas para hacerlo. Es el tema de los alimentos, analizar las estructuras de los alimentos, que lo pueden hacer hasta con una lupa. Se pueden hacer ensayos caseros muy fácil como para que hagan ese tipo de trabajo. Y yo pienso que eso enriquecería y generaría pues personas con otro tipo de, digámoslo, de predisposición a aprender otro tipo de cosas diferentes a las que ya la tecnología nos ha entregado el día de hoy. Y de ahí surgirán pues muchas más cosas porque la gama de la gastronomía, y yo tengo por ahí un libro de un profesor chileno que se llama La ingeniería de la gastronomía, te permite pues aprender mucho de lo que hacemos normalmente en la casa. Pienso yo que esa puede ser una sugerencia para que los estudiantes puedan hacer en una cátedra de investigación. Muchas gracias a Leticia y al profe por esa respuesta. Bueno, ya vamos como cerrando, pero sería muy importante, profe, que usted nos compartiera de pronto ese producto, que usted nos contara ese producto de investigación que usted dice que ha sido como el más importante para usted, quizás porque ha tenido más impacto, porque ha recibido más citas, no sé, de pronto ese producto que usted diga que destaca y que nos cuente un poquito en qué consistió y cuáles fueron como los resultados y las conclusiones de ese producto de investigación. Pues digamos que dentro del tema de investigación, gracias a Dios por el equipo de trabajo y por todas las posibilidades pues, que he tenido, se ha logrado obtener muchos productos importantes. Si a mí me preguntan si fuera por el número de citas, pues es un artículo que tengo del 2009 que fue publicado en Carbohydrate Polymer, que fue resultado de mi tesis doctoral. Tiene más o menos alrededor de unas 370 citas desde que fue publicado, pues de muchos trabajos, y que fue básicamente pues a caracterizar y aislar de un subproducto del cultivo del banano, como es el vástago, que uno muchas veces lo ve por ahí en las revolterías o en los supermercados, en las canecas, o lo ven los cultivos de banano por allá tirado. Eso es digamos que ese subproducto tiene fibras, como el fique, como cosas así, productos de ese tipo. Entonces logramos aislar nanoestructuras, elementos, fibras mucho más pequeñas, como les decía, que no son perceptibles al ojo humano, que si usted las ve en un vaso, ve un líquido blanco, lechoso, lo ve ahí, pero usted nunca va a ver las fibras ahí. Logramos hacer un proceso de caracterización interesante, logramos explicar una teoría que se había planteado más o menos en 1985 por unos profesores muy reconocidos en Francia,
sobre el tipo de una estructura que estaba presente en esa nanocelulosa. Y digamos, pero digamos que ese es el artículo que más citaciones ha tenido y se hizo en colaboración con el CERMAF en Francia, con el profesor Jean-Luc Poutot y con el profesor Iñaki Mondragón en la Universidad del País Vasco. Pero digamos que fuera de eso y por el número de citaciones que tiene, es digamos que el producto más importante que yo puedo decir que se ha logrado ese trabajo es todo lo que se ha generado detrás. Porque a partir de ese trabajo pues se han conseguido muchos proyectos de investigación por miles de millones de pesos si lo llevamos hoy a un número. La cantidad de gente que se ha podido formar pegada de ese tema, que fue una idea que trajo la profesora Piedad Gañán creo que fue de una visita que hizo a Japón, a un evento, por eso la importancia de las visitas. Con el profesor Iñaki Mondragón, creo que fue de ahí, o fue de un evento, pero fue que salió de un evento que ella vino con esa idea después de escuchar a mucha gente. Pero entonces digamos que es eso, la cantidad de proyectos que se generaron detrás, la cantidad de gente que se han formado, el posicionamiento que ese tema le ha dado a la universidad, no solo en el país, en el mundo, la universidad reconocida por el tema de la nanocelulosa. Y que también le ha dado idea ese tema de la nanocelulosa que, digamos, fundó la profesora Piedad Gañán dentro del grupo de materiales y en la universidad, le ha generado ideas a otras personas o a otros investigadores para posicionarse también dándole otro tipo de aplicaciones. Entonces digamos que esos son otro tipo de productos importantes, pienso yo, además de las patentes que se han generado. En su momento también se comenzó, además de ese subproducto, a trabajar con celulosa bacteriana, que la doctora Cristina Castro tomó ese tema y lo ha ido apropiando a sus áreas de interés, y de esa línea también se ha formado mucha gente y hoy hace parte del proyecto de Bionanocáncer. Entonces, digamos lo que para mí, pues fuera del número de citas que pueda tener ese paper, digamos que es el mejor posicionado que puedo tener con la profesora Piedad en Google Académico y en Scopus y en todas esas otras bases de datos. Pienso que es también el impacto que ha tenido en la generación de recursos y en la formación de mucha gente y en la generación de ideas para otros, ¿cierto? Lo más importante, yo pienso siempre eso, es reconocer también de dónde salen las ideas, cómo se han gestado las ideas, ¿cierto? ¿Quién las ha gestado? ¿Cómo se han gestado? La experiencia, y reconocer y siempre tener en cuenta la experiencia que puedan tener nuestros docentes formadores, nuestros investigadores, digámoslo así, que tienen mayor experiencia para poder consolidar esas ideas. No salen debajo de la manga. Pienso, digamos que el posicionamiento y el fortalecimiento es gracias a la entrega, al apasionamiento que pueden tener esos investigadores reconocidos para poder que sus trabajos también sean reconocidos por otros. Digamos que eso, ese es el paper top que puedo tener, pero también detrás hay otro tipo de reconocimientos importantes que tiene ese paper, y yo creo que el volumen de proyectos de investigación, desde esa idea que trajo la profesora Piedad Gañán, después el desarrollo de mi tesis doctoral y todo lo que se ha generado detrás, es innumerable. Yo le puedo decir que usted va al laboratorio hoy que yo coordino, que es en el cuarto piso del bloque 11B, y todos los trabajos están enfocados al tema de la nanocelulosa, que comenzó a trabajarse más o menos por allá en el 2004. Se comenzó a gestar desde la profesora Piedad Gañán y todo lo que se ha hecho de ahí adelante. Pues les digo que es muy importante, además de que es una gran conversadora y tiene mucho conocimiento, que la puedan invitar a que comparta todas sus experiencias y cómo nos ha formado a todos nosotros y cómo la universidad es reconocida y posicionada en el tema que hoy hay, y que dará muchos años más para cortártela sobre ese tema y poder que mucha más gente se forme y se siga formando en el tema de la nanotecnología, la agroindustria y los alimentos, porque nuestra materia prima para también todos los trabajos que hemos hecho viene de la agroindustria.
la importancia pues de la ingeniería agroindustrial, digamos, en todo lo que hacemos, y que fue el programa por el cual yo me formé y comencé trajinar en el tema de la investigación. Gracias, profe Robin. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna otra pregunta nuestros participantes. Yo por acá quiero cerrar con una relacionada con las metodologías, de pronto como de investigación que ha trabajado, más o menos, digamos que, bueno, usted trabaja como varias áreas, pero todas muy afines pues con el tema de ingeniería. De pronto, ¿qué metodologías pues suele como trabajar y cómo le ha ido pues como con estas metodologías? Pues una cosa que yo hago, yo pues dentro de mis cursos que en su momento me tocaba dictar, que era metodología de la investigación, pues primero pues cada quien yo pienso que va formando su metodología de trabajo. Yo en el curso de la metodología de la investigación, yo muchas veces les digo, vea, para ustedes venir a la universidad en su momento, para venir a sentarse a esta clase, tienen todo un proceso metodológico. Todas las mañanas casi siempre se levantan, va el que primero se toma el café o el que prende el televisor. Digamos que todo ese tipo de actividades hacen parte de una metodología. Entonces, digamos que cada quien puede tener unas particularidades dentro de ese proceso metodológico, ¿cierto? ¿Qué es básico aquí? Pues uno, la observación. Los grandes investigadores hoy se basan dentro de la investigación y es el pilar de la metodología de la investigación. Es tener uno la capacidad de observar algo sin perder de vista lo que pasa alrededor. Porque muchas veces, por concentrarnos en algo, perdemos de vista lo que hay alrededor y puede ser la oportunidad para captar nuevas ideas de trabajo o para dar respuesta muchas veces al fenómeno que estoy estudiando. Dos, la lectura. La lectura es importante para la generación de conocimiento, para el fortalecimiento de los conocimientos y para la generación de propuestas. Tercero, y que es vital, lo hago con los estudiantes del curso de metodología de la investigación también muchas veces, es vamos a hacer un trabajo sobre el tema que a usted le gusta, porque no hay nada peor que lo pongan a leer uno algo que no quiere leer o que no le gusta leer. Entonces, un ejemplo, usted quiere estudiar sobre, no sé, fabricación de tortas y encuentra un problema en la fabricación de tortas. Si a usted le apasiona el tema de las tortas, listo. Entonces, vas a leer la lectura y vas a ampliar el conocimiento y vas a tener el tema abierto frente al tema de las tortas. Porque eso sí, no hay nada peor cuando no lo ponen a leer que no, algo que no quiere, y eso es vital dentro del proceso de la metodología de la investigación. Pues utilizar las herramientas para organizar y tener un buen repositorio de la información que se va consiguiendo. Escribir. Es muy triste hoy, pero hoy los estudiantes lamentablemente no quieren escribir. A mí me parece es muy particular cuando yo muchas veces los cito a una reunión y van y se sientan de brazos cruzados y solo escuchan y no toman nota. Entonces yo muchas veces les digo, ¿usted vino a escuchar o vino a una reunión a tomar nota de las actividades y las cosas que hay que hacer? ¿Cierto? No escriben. Y yo pienso que la escritura, además de la habilidad que se puede desarrollar a medida que uno lo hace, nos ayuda también a corregir errores de ortografía, que son muy comunes hoy y más en las nuevas generaciones. Entonces yo pienso que la escritura, el poder no copiar, hacer, yo le digo muchas veces también a los estudiantes en el laboratorio, yo no necesito que me copien la respuesta, que yo ya sé que está en los libros y que está en internet. Yo lo que necesito es que usted lea y escriba lo que usted interpretó de esa explicación. Coloque en la referencia porque usted lo leyó en alguna parte, pero es la interpretación que usted hizo de esa lectura. ¿Para qué? Para yo cuando lo lea decirle, ve, ojo que no entendiste esto bien, o ojo que este concepto no lo tenés claro en la forma como lo escribo. Y uno se da cuenta muy fácil cuando el estudiante escribe o tiene la capacidad para escribir o cuando lo copian textualmente de algún texto del internet. Entonces la escritura yo pienso que hace parte también de ese proceso de la metodología. La disciplina es fundamental, hay que ser constantes y disciplinados dentro del tema de la investigación. Y como te digo, ya vienen esas otras
arandelitas que los mismos tutores siembran en uno y también formas de trabajar que uno va desarrollando a medida que va creciendo como investigador. Uno va definiendo su propia metodología. Y si yo lo contrasto mi forma de trabajar hoy con la forma de muchas de las personas que están conmigo en investigación en laboratorio, cada uno tiene digamos, un proceso diferente para enfrentar las cosas. Lo importante es siempre la lógica y el razonamiento de las cosas que te lo dan, digamos, todo ese conjunto de puntos que te acabé de mencionar y que muchas veces hoy se pierden o se han perdido por muchas otras herramientas que han facilitado el trabajo. Entonces, hay muchas perspectivas, uno puede mirar desde mucha óptica, desde diferentes ópticas, digamos, las diferentes metodologías o la forma de trabajo, pero siempre se va a encontrar que no todos tenemos la misma forma de trabajar. Hay una columna vertebral y que usted lo encuentra en los libros de metodología de la investigación. Ahí están escritos. El asunto es ya cada uno cómo lo va a apropiar para su forma de trabajo. Y eso es, lo pienso que vital dentro del tema de la metodología de la investigación. Bueno, profe Rubin, ha sido muy amena esta charla, ya pues se nos cumplió el horario, yo creo que por lo menos logramos como el objetivo básico. Le agradecemos mucho por su participación, de verdad que nos agradó mucho compartir este tiempo con usted y bueno, a todos ustedes también les agradecemos por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo evento y de nuevo, profe Robin, muchas gracias por su participación. No, primero, pues muchas gracias por invitarme, pues para mí es un honor que me inviten a este tipo de situaciones, a este tipo de eventos, porque pues es una forma también de reconocer el trabajo que uno ha hecho en la universidad y que es un reconocimiento también para el equipo de trabajo. Como les digo, yo detrás de mí y arriba de mí hay mucha gente que ha logrado fortalecer este proceso y espero pues no haberlos aburrido con tantos cuentos o con hablar tanto. Lo importante es que algo les quede a las personas que participaron o a quien escuche la charla después y que les sirva de las experiencias vividas en su proceso de formación si quieren ser investigadores. Que sí, por acá nuestros participantes están agradeciéndote por tu intervención, por todo lo que nos compartiste, entonces creo que se van muy contentos, igual que nosotros, con este primer encuentro, una muy bonita forma de dar inicio a estos clubes de conversación. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Igualmente, buena tarde, profe Robin, y buena tarde para todos ustedes. Chao. Bueno, vamos a estar entonces de manera mensual. Recuerden que nuestro próximo encuentro entonces será el 29 de abril y ya les estaremos contando quién nos acompañará. Feliz tarde para todos.